crecimiento del país, porque somos un banco público que trabaja junto al sector productivo para que la Argentina siga creciendo. Vice, miramos más lejos. Años, 24 de marzo, la importancia de tener memoria, Banco Ciudad. OSECAC y la obra social de los empleados de comercio. Buenas noches y bienvenidos. Este ciclo, que se emite a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, pretende activar la memoria de las generaciones adultas y promover el conocimiento de las generaciones jóvenes acerca de un periodo tenebroso de nuestra historia. Entendemos que algunos todavía tienen crímenes que pagar y muchos tenemos errores que corregir. Los invitamos a hacer el siguiente ejercicio. Imaginen cualquier día de sus vidas. De repente, la escena cambia e irrumpe esto. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Entonces, todo se oscureció. Era difícil estar con los amigos de siempre, ver algunas películas, leer otros libros. Hasta era sospechoso pensar. Esta es la historia. Nosotros salimos el día 23, o mejor dicho, el día 24, a la 1 de la mañana de la Casa de Gobierno. Subimos en un helicóptero. A los pocos minutos de despegar el helicóptero, el jefe de la custodia se levanta y esgrime un arma. ¿Qué está ocurriendo acá? Este helicóptero está tomándose el río, no Valle Olivos. ¿Qué es lo que ocurre? La Presidente, con toda serenidad, le dijo: guarde esa arma, Luisi. Y usted, señor, dirigiéndose a la decana naval, averigüe qué es lo que ocurre. Dijo que había un desperfecto en uno de los motores y que teníamos que aterrizar. El helicóptero desciende en el aeroparque. Pasaron unos minutos y viene el comodoro Crosetto, jefe de la base de Aeroparque. Y dice: señora Presidente, el helicóptero no puede seguir. Que vengan los autos al pie del helicóptero, le digo yo. La Presidenta entonces, con una absoluta calma, me dice: no se preocupe, doctor, pura acción psicológica, bajemos. Y caminamos los últimos 100 metros de gobierno, la Presidenta en el centro, a su derecha el comodoro Crosetto, jefe de la base de Aeroparque, y a la izquierda yo. Al llegar a la puerta del despacho del jefe de la base, se abrió una puerta para que entre, y yo me detengo para que entre la Presidente. Entra la Presidente, entra precipitadamente el jefe de la base, se cierran abruptamente las puertas y con ametralladoras nos amenazan y nos obligan a sentarnos en una silla, al jefe de la custodia y a mí. El secuestro se había consumado. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas abolieron la Constitución Nacional, usurparon el gobierno, clausuraron el Congreso y declararon en disponibilidad a todos los jueces del país, incluidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Junta de Comandantes, integrada en ese primer turno por el exteniente general Jorge Rafael Videla, el exalmirante Emilio Eduardo Macera y el ex brigadier general Orlando Ramón Agosti, se constituyó en el órgano supremo del Estado. La presidenta María Estela Martínez de Perón y otras prominentes figuras del gobierno constitucional fueron arrestadas en el curso de la mañana. El doctor Julio González, secretario legal y técnico de la presidencia, fue uno de los 44 funcionarios alojados en buques de la Armada surtos en el puerto de Buenos Aires. Nosotros buscábamos la posibilidad de
una licencia para que el doctor Ítalo Luder pudiera hacerse el cargo del gobierno, pero no fue acompañado por importantes sectores del peronismo, entre los que se encontraba la CGT. Uno de los objetivos del autodenominado proceso de reorganización nacional fue acabar con las organizaciones guerrilleras que actuaban en el país, entre ellas Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero la represión fue más allá de los grupos armados y apuntó contra todo intento de oposición. La guerrilla, como se llamaba en ese momento, o los subversivos, como decía el gobierno, o el terrorismo, o como se lo quiere llamar, o las organizaciones político-militares, habían sido derrotadas políticamente el 24 de marzo y no tenían prácticamente capacidad operativa como para enfrentar a un ejército. Entonces decíamos que los responsables del proceso, la Junta Militar, el presidente, bueno, todo lo que era el gobierno militar, utilizaba como excusa la existencia de la guerrilla para consolidar su programa de dominación económica y de destrucción de todo intento de desarrollo nacional autónomo, de pensamiento propio. Había que destruir las organizaciones que daban sustento a eso, fueran económicas, fueran sociales, fueran culturales, fueran sindicales, con la excusa de combatir a la guerrilla. Entonces decíamos, esto es una excusa, porque realmente no hay capacidad operativa de quienes dicen ser organizaciones político-militares como para enfrentar al régimen militar. El territorio nacional fue dividido militarmente en zonas y subzonas, siguiendo los contornos geográficos de cada cuerpo de ejército. Las provincias fueron intervenidas y se prohibió la actividad política. En el órgano supremo del Estado, por primera vez en la historia de los golpes militares, el poder se repartió en partes iguales entre las tres Fuerzas Armadas, y tanto la Marina como la aviación reclamaron y obtuvieron su propio espacio represivo. Se sabe que hubo una asamblea de generales de división en Campo de Mayo, aproximadamente a fines de 1975 o comienzos de 76, donde se aprobó el plan que después, en definitiva, fue juzgado en el juicio de los comandantes como un manejo criminal del aparato del Estado. De manera que allí fue planificado todo, fue planificado el derecho aparente, es decir, el derecho que las autoridades militares que se instalasen en el poder proclamarían como sus fines y su estatuto, y los hechos reales, que no tenían ninguna relación formal con ese derecho. Ese derecho hablaba de la dignidad humana, de la independencia nacional, del restablecimiento del orden jurídico. La Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en un campo de concentración que rivalizó con el instalado en Campo de Mayo en cuanto a cantidad de secuestros y eliminación de prisioneros políticos que desde entonces se llaman, en todo el mundo y en castellano, desaparecidos. Adriana Calvo es una de las fundadoras de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, cuyos integrantes se reúnen todas las semanas en forma ininterrumpida desde hace 21 años. Su objetivo es lograr condenas efectivas para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Una de nuestras consignas principales es porque luchábamos, nos desaparecieron, porque aparecimos, seguimos luchando. Esto lo hemos dicho siempre. Tenemos muy claro que aún los poquísimos errores que cometieron también eran aprovechados. Es decir, acá no hubo errores, no hubo excesos. Apuntaron contra el movimiento popular organizado, el movimiento obrero organizado, el movimiento estudiantil organizado, el movimiento barrial organizado. Ese fue el objetivo del golpe de Estado, desarmar esa organización. No fueron las organizaciones armadas, aunque también las incluyeron, por supuesto, no las iban a dejar afuera, sino el movimiento popular organizado. Nosotros tenemos muy claro que la inmensa mayoría
inmensísima mayoría de los compañeros desaparecidos eran militantes revolucionarios como lo éramos nosotros, los aparecidos. El 90% de las desapariciones ocurrieron entre 1976 y 1978. La gran mayoría eran ciudadanos argentinos que no superaban los 30 años. Entre las mujeres, muchas estaban embarazadas. Mi papá lo secuestran el primer día del golpe, el 24 de marzo del 76. Desde ese momento no se tuvieron noticias de él hasta finales del 95, cuando se encontraron los restos en el cementerio de Escobar. Y ahí pudimos reconstruir qué había pasado con él hasta llegar al cementerio. Y fue que durante una semana estuvo secuestrado en un camión celular dentro de la comisaría de Escobar. Y bueno, además de haber pasado por la tortura, terminó al costado del río Luján con otras tres personas. Los levantan una noche los bomberos y los entierran como NN en el cementerio de Escobar. La policía bonaerense estuvo al mando del entonces coronel Ramón Camps, quien así negaba las denuncias sobre desaparición de personas. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es tomar una posición tendencial. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. En 1978, el abogado Raúl Alfonsín fue uno de los primeros en utilizar la frase terrorismo de Estado. Lo hizo en un escrito judicial donde reclamaba por el desaparecido dirigente sindical peronista Oscar Smith. Tal vez haya sido la primera vez que se utiliza la palabra terrorismo de Estado en ese escrito a que usted ha hecho referencia. Evidentemente lo identificábamos con quienes mandaban, con quienes gobernaban, con quienes habían iniciado un proceso que no solamente tenía repercusiones de carácter militar, sino también económico, porque aquí no solamente se luchaba contra la subversión, no solamente se luchaba además contra las concepciones de izquierda, sino que se luchaba contra el ideario de la izquierda, ¿verdad? Sosteniendo que de ninguna manera era compatible la lucha por la igualdad y por la libertad. Los lineamientos de las llamadas operaciones especiales de inteligencia fueron impartidos mediante órdenes secretas. Pero ahora se sabe que estas órdenes secretas ya existían en 1968, es decir, 8 años antes del golpe encabezado por Videla. Las pruebas fueron presentadas recientemente por el abogado Alberto Pedroncini, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este documento establece en uno de sus capítulos los métodos de acción psicológica, así se llama. Entre esos métodos figura la aplicación de torturas de tercer grado, la instrucción a los oficiales de inteligencia e interrogadores para que utilizasen coerción que inspirase miedo, que a su vez generase pavor, y la prescripción de algunos métodos para lograr este objetivo. Es decir, el uso del sabotaje, el chantaje, el terrorismo, la extorsión. El plan represivo estaba trazado con mucha anticipación, pero el 24 de marzo de 1976 comenzó a ejecutarse a gran escala en todo el país. Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad. Son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. Que otros medios no te dejan ver. Telesur, un viaje permanente por Latinoamérica. De lunes a viernes en trasnoche a la 1. Nuestro norte también es el sur. Canal
Canal 7. Mira el país. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación.